mi nombre es Jonathan Cubillos. El mío Hernando González. El mío es Camilo Andrés Díaz Rojas. Somos estudiantes de primer semestre de la licenciatura en Educación Física y Deporte de la Facultad de Ciencias Humanas de la Educación de la Universidad de Los Llanos. Bueno, este video tiene como objetivo analizar, reflexionar todos los conceptos que vimos en expresiones motrices y cómo ha evolucionado nuestro concepto de educación física. Además de ello, cómo las expresiones motrices juegan un papel fundamental en nuestro desarrollo personal, académico y cognitivo. En estos espacios adquirimos nuevos conocimientos teórico-prácticos. En este caso, con la profesora Gloria, se enfocó un poco más en las expresiones motrices y hablando de sus cuerpos basado en el contenido de Ruy Arboleda. El profesor John Jairo tuvimos una temática teórico-práctica y un contenido del curso enfocado hacia las capacidades cognicionales. También se utilizaron espacios como el coliseo, la cancha de básquetbol, la cancha de tenis y la cancha de fútbol. Para hablar sobre las temáticas del profesor Mantilla, quisiera recalcar no solo la labor de él como profesor, sino la de los tres, ya que durante el curso sus temáticas tuvieron cierta relación y además fue muy productivo el desarrollo y el crecimiento como persona. Inicialmente con la profesora Gloria Tavares, dando su enfoque a las expresiones motrices, donde representa estos movimientos del cuerpo humano, donde reflejan la existencia y la comunicación que nosotros tenemos como seres individuales y seres colectivos. Porque es muy importante estas expresiones motrices en la vida cotidiana o en la educación física. Son muy importantes ya que nos dan a nosotros una integridad como persona, y no solo en un ámbito de pronto personal, sino también social, donde aparte de ello estas expresiones motrices representan ciertas derivaciones como es la corporalidad, la corporeidad y la motricidad, donde cada una de ellas representa y caracteriza desde unos aspectos fisiológicos como puede ser la corporalidad, aspectos del movimiento humano que es la motricidad, y una integración o conexión de cuerpo y mente que se refiere un poquito más a la corporeidad. También hace referencia a los tipos de cuerpos, estos tipos de cuerpos donde caracteriza al sujeto por su forma de ser o de actuar o de vivir su cuerpo al día. Es decir, pueden haber cuerpos lúdicos, cuerpos disciplinados que son para cuerpos deportistas, pueden haber cuerpos místicos que son ya de manera más trascendental, verlo un poquito más espiritual, por decirlo así, corporeidad, estos cuerpos festivos, cuerpos sociales y cuerpo en forma. Es muy importante tener todos estos temas claros, ya que la enseñanza que esto nos da no nos la da desde un aspecto más físico, sino que también de sentir el cuerpo en su máxima expresión, de poder representarlo de una manera adecuada y de poder llevar a cabo toda esta simbolización que nosotros tenemos como personas, para aún así tener una buena integridad y tener la capacidad de podernos relacionarnos con los demás o con todo el mundo. Bueno, con el profesor John Jairo comenzamos a ver el objetivo de la educación física, cómo por medio de movimientos y actividades y competencias físicas se puede lograr una sana competencia, el conocimiento de cada movimiento y además de eso, cómo aprender a usarlo. Después de esto pasamos a ver lo que era la fuerza, que es la capacidad de resistirse u oponerse a una resistencia. Luego de la fuerza vimos la resistencia, que es la manera en que se soporta al límite el umbral de la fatiga. La resistencia también está dividida por grupos y también depende de la intensidad que se haga. Está la resistencia anaeróbica y la resistencia aeróbica. En cuanto a ejercicios teórico-prácticos que realicemos con el profesor Mantilla de resistencia y de fatiga, está el ejercicio del gusanito, donde constaba 3 personas, una encima de la otra, cruzar la cancha sin parar y sin que ninguno tocara sus extremidades inferiores el piso, a excepción del que estaba atrás. En cuanto a resistencia, también podemos ver el ejercicio en donde estábamos en la cancha y todos tenían que correr en círculo y el de adelante tenía que alcanzar el de atrás. Bueno, después de ver estos dos temas, nos enfocamos ya a la flexibilidad y también a los distintos tipos de actividades que se puede realizar
para poner en práctica estos campos. En cuanto a la flexibilidad, se puede entender que es la capacidad de longevidad, de cada músculo y volver a su propia forma. También ya por último vimos distintos ejercicios como el TRX, el Tabata, el HIIT, Insanity, ejercicios que tienen un distinto enfoque. Unos van hacia la fuerza, otros van a la resistencia, otros van a la flexibilidad, pero todos tienen en común que hay que tener una buena técnica, hay que tener un buen movimiento y una buena capacidad física. También se vieron temas alimenticios y cómo llevar una comida balanceada. En el caso del profesor Mantilla me parecieron interesantes sus clases, ya que él utilizaba el método teórico-práctico por medio de diapositivas también. Él nos presentaba los temas que íbamos a ver durante todo este periodo del semestre, los cuales fueron los patrones básicos del movimiento, en el cuales pudimos trabajar los reflejos. Esto también él nos decía sobre según Galagio, en el cual hablaba que el ser humano antes de nacer también desarrollaba otros reflejos, como el de succión. En cuanto a los patrones básicos del movimiento, me pareció curioso y fue el primer acercamiento que tuvimos con las primeras comunidades, en este caso que fueron los niños, y además cómo trabajamos con ellos, primero pues para saber en qué estadio se encontraban, ya fuera inicial, elemental y maduro. Entonces también ese primer acercamiento fue súper chévere porque pues no todos los niños siempre hacen caso, entonces también uno ahí aprende como a no seguir cometiendo esos errores, de pronto como esas primeras cosas que a uno le pasan. Ya también vimos las capacidades coordinativas, en el cual en cuanto al ritmo quiero enfocarme en este tema, ya que en mi caso yo practico Zumba antes de ingresar a la universidad, entonces también esto lo pude relacionar frente a este tema, entonces me pareció interesante también ese punto. Y por último, la psicomotricidad también me pareció interesante, porque ya que existe la psicomotricidad gruesa, la fina y el esquema corporal. Estos tres temas me parecen importantes, pero sobre todo el esquema corporal, ya que el niño desde pequeño hay que enseñarlo a saber cuáles son sus partes del cuerpo, cómo funciona cada parte del cuerpo, y además cómo él, sabiendo todo esto, puede relacionarse con los demás. En el día de hoy realizamos una actividad con los de segundo semestre. Fue una gincana en el cual pudimos evidenciar las diferentes temáticas vistas en el primero en cuanto a las expresiones motrices. Esto fue muy importante ya que nos pudimos relacionar con los de segundo semestre. Y hablándolo un poquito en el aspecto más general de las expresiones motrices, de eso se trata, de tener una relación o una conexión que más allá con el mundo que nos rodea, con esas personas que de cierta manera tenemos que compartir algo. Y en ese enfoque, dado a la educación física, con los de segundo semestre fue una experiencia demasiado buena, la verdad. Hoy vimos un claro ejemplo de cómo las expresiones motrices sacan la interpretación del cuerpo con actividades distintas o convencionales como son los deportes. Por medio de distintas actividades se puede expresar también el movimiento del cuerpo y controlar estos movimientos. Además, cómo se puede reconocer desde el concepto de la otra edad, reconocer al otro, y también en cuanto a las actividades de la gincana, pudimos evidenciar lo de la resistencia, lo de la fuerza también, por medio de la corporalidad, en cuanto a los ejercicios de hacer las mímicas. Mi reflexión como estudiante del programa de Educación Física y Deporte de primer semestre es poder reconocer todos esos aspectos de conocimiento recogidos durante las clases de los tres profesores, como son sus expresiones motrices, su cuerpo en forma, y también reconocer los estadios naturales de los niños, de sus patrones básicos de movimiento a medida que va avanzando, o sea, un sentido progresivo donde cada uno de ellos va teniendo una adquisición y estabilización de sus propios movimientos automatizados. En realidad pude reconocer y me puedo acoplar, y más allá de eso puedo admitir que de cierta manera todos esos conceptos me han ayudado demasiado, ya que como deportista de calistenia y de street workout siempre miraba el cuerpo de una manera cuantitativa, de una manera en que cómo implanto mi modo de entrenamiento, como por series y como por varios métodos para poder mejorar solo físicamente. Desde que entré a la universidad y pude reconocer los aspectos de corporeidad, de sentir el cuerpo, de sentir un cuerpo mágico, un cuerpo trascendental, un cuerpo espiritual,
mi entorno lo pude transformar de una manera que me beneficie a mí, de una manera donde yo me puedo conectar, puedo tener una conexión mental, puedo tener una conexión con mi propio cuerpo y puedo tener una conexión consciente en donde de cierta manera resalta lo espiritual. Y es un aspecto que en realidad me llevó mucho y es un aspecto que como método pedagógico se puede implantar a un futuro, ya que de cierta manera cuando las personas comienzan sus actividades físicas o sus deportes siempre se llevan más a cabo por lo cuantitativo, o sea, por el simplemente hecho de un buen performance, cosa que no está mal, pero de cierta manera hay que complementar todos esos aspectos que nos llevan a tener una conexión como un individuo integral, así como una conexión con el mundo que nos rodea. Mi reflexión final en cuanto a todos los temas vistos, ya sea con los profesores de expresiones motrices y también la relación que habían con las diferentes materias, como les, por ejemplo, si trabajamos con el profesor John Jairo, lo que tenía que ver con las capacidades condicionales también se relacionaba un poco quizás con lo de bioquímica. Para saber sobre lo del ATP, saber lo del choque hipoglucémico, entonces saber todas estas cosas le dan unas bases. ¿Para qué? Para uno desenvolverse mejor. El concepto que yo traía de educación física era muy errado. ¿Por qué? Porque en el colegio en el que yo estuve, pues no era muy buena la educación física, aunque estudiando esta licenciatura me encontré con el profesor John Jairo, el cual ya me había dado clase en mi colegio. Entonces el profesor John Jairo y otro profesor que tuve que se llamaba Gio, entonces creo que en los 2 últimos años que estuve allá como noveno, décimo y 11, fue una educación física distinta con otras temáticas, no simplemente que a uno lo pusieran a jugar balón o que estuviera ahí perdiendo el tiempo ni nada de eso. Ellos implementaron nuevas alternativas. Entonces me pareció curioso eso. Y también el estigma que se tiene en cuanto a la educación física, que son profesores gordos, que simplemente no hacen nada, o sea, que no les interesa la educación física. Y ahorita yo estudiándola realmente considero que sí es muy importante y sí afecta. Por todo lo anterior considero que nosotros tenemos el gran poder de romper con ese tabú que se tiene en cuanto a la educación física y a no repetir esas prácticas tan malas que se han venido implementando. Obviamente no se puede generalizar a todos los profesores porque actualmente hay profesores que tratan de implementar nuevas temáticas las cuales enriquezcan al ser humano y lo enamoren de la educación física, que no simplemente la veamos como algo convencional. Por último, es nuestra decisión formarnos como persona y también tener el criterio de si queremos seguir con esas prácticas tan tradicionales que se vienen o venían implementando también, y cómo nosotros podemos generar un cambio. Obviamente esto no se logra de la noche a la mañana, pero sí, con disciplina y constancia podemos lograrlo.